algo que me cautiva mucho en el estudio del derecho en el Pentateuco es justamente el hecho diferencial que tiene en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, para con el resto de sus pueblos aledaños, de las otras civilizaciones y las otras culturas que tenían, cómo el pueblo de Israel trata la cuestión jurídica de una forma singular y distinta a todos los demás. Gracias nuevamente por haberme invitado. Me siento desde luego como en casa. Y además me gustaría contar con todos vosotros en el trabajo que en nuestra federación, la FEREDE, pues está desarrollando. Ya sabéis que allí en la federación pues hay personas que trabajan, ¿verdad? Muchísimo, pero seguramente que tendríamos que animarnos todos, no solo a formar parte de este foro, de esta agrupación, sino también a poder trabajar para con nuestros hermanos, porque hay muchísimos problemas que desarrollar. Pues como os decía, el derecho que surge cuando tenemos conflictos, cuando tenemos dificultades, pues me gustaría llevar vuestra mente durante unos minutos a hacer un repaso acerca de distintos conceptos y distintos conocimientos que podemos encontrar acerca de esta ciencia que nosotros hemos escogido estudiar en nuestra profesión, de la ciencia jurídica, en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco. No hace falta que os hable acerca del derecho, pero una definición comúnmente admitida acerca del derecho es como el conjunto de fenómenos sociales que existen con elementos comunes y que denominamos normas o reglas de conducta de obligatoria observancia por la comunidad, respaldadas por un mecanismo coactivo socialmente organizado. Diríamos que eso es algo así como el derecho. Yo creo que los que escribían, quien escribió el Pentateuco, no tenía seguramente una idea tan clara del derecho, porque pensaba en el derecho como algo diferente a lo que nosotros hoy lo entendemos. La asimilación de la norma jurídica judaica con la norma jurídica que nosotros tenemos hoy día es una asimilación bastante difícil, como más adelante veremos. El derecho nace, como sabéis, a través de un acceso filosófico. El derecho natural o el iusnaturalismo es lo que empieza a crear en la mente y en el corazón de las personas lo que hemos llamado el derecho natural, una serie de conceptos como son la justicia, la equidad, la proporcionalidad, el bien común. La idea de justicia es la que implementa, desde luego, el desarrollo del derecho. Como recordáis, el concepto de justicia del derecho romano, que es el que en un determinado momento en nuestra historia de la humanidad implementa toda esa cuestión, el dar a cada uno lo suyo, no hacer daño a nadie, vivir honestamente. Los tres conceptos sobre los que bascula la idea de justicia, pero mucho más allá, no solo con la idea de justicia, sino la de proporcionalidad, la de bien, la de equidad. Al final nos llevan a considerar el derecho como algo necesario, como algo que va a encarnar toda una serie de normas concretas. La materialización, buenos días. La materialización, por tanto, del derecho tiene lugar en un momento en que la sociedad trata de dotarse de reglas de conducta, conformando lo que nosotros hemos llamado el derecho objetivo, y no meramente una cuestión subjetiva, con esos conceptos que llenan más el alma del hombre que los libros de la historia. ¿Está presente el derecho en la Biblia? ¿O la Biblia es simplemente una colección de normas religiosas y una implementación de normas éticas para la humanidad? Por descontado y por cierto que en la Biblia está el derecho. Recuerdo con muchísima
ilusión el estudio hecho acerca del proceso de Jesús, el juicio que se le hace a Jesús, que empieza con una pregunta de Poncio Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ciertamente, cuando trabajamos con nuestros clientes o con las personas con las que nos relacionamos en el mundo del derecho, la gente tiene una idea muy clara que el derecho, la justicia, está muy vinculada a la idea de la verdad. Yo recuerdo en algunos juicios en los que participaban algunas personas evangélicas, concretamente un pastor de la iglesia de Filadelfia que se puso como que a predicar, era un testigo en un juicio, y se puso como a predicar y a decirle al juez: mire, señor juez, yo digo la verdad porque yo soy pastor evangélico, y yo digo la verdad. Qué bien. La verdad es que me gustó mucho el participar en este juicio con este hermano, porque realmente el derecho bascula mucho sobre la verdad. Me gustaría acabar, estamos todavía empezando, pero me gustaría acabar esta comunicación que hoy tengo para vosotros precisamente hablando de esa cuestión en nuestras vidas. La verdad que nos lleva a la libertad. La Biblia, en su más neutra concepción literaria, contiene desde luego abundantes conceptos normativos de carácter jurídico que merecen ser analizados en el estudio o desde la perspectiva de la ciencia jurídica. Además, la Biblia, en su dimensión de libro con carácter religioso, nos abre desde luego las puertas al estudio de la formación del derecho primitivo, a partir de lo que hemos denominado derecho divino. Derecho divino, basado en las premisas entregadas por Dios a los hombres a través del pueblo hebreo. Eso sucede aproximadamente en el siglo VII antes de Cristo. El derecho divino, en su concepto judío, griego y romano, nace en la antigüedad, pero se proyecta más adelante a la Edad Media, como luego veremos. Fijémonos cómo el apóstol Pablo, persona docta, entendida, académicamente preparada y socialmente ilusionada, habla cuando escribe a los romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Una idea clara acerca de ese primer germen que encontramos en nuestra sociedad, como que Dios es el que está repartiendo la autoridad. El derecho divino, que va a ser, desde luego, con el correr del tiempo, contaminado y pasado a los hombres. Esa primera idea, ese primer germen, en la civilización judía, griega y romana, inicia, como decíamos al principio, en el ius naturalismo, como base de lo que llega a ser finalmente el pensamiento griego, defendido fundamentalmente por Aristóteles. El derecho romano es el que más practicidad le da a estos conceptos del derecho natural o ius naturalismo, creando de una forma sucesiva, extensa e intensa el derecho civil, el ius gentium, que va a ser, desde luego, el fundamento de nuestros derechos de origen y raíz latina. El derecho romano deja el ius naturalismo para pasar al positivismo o derecho positivo, creando toda una serie de normas que por vosotros son ya conocidas. Sin embargo, ese derecho divino, que nace como germen inicial de la conformación jurídica, resulta, como decíamos, contaminado en la Edad Media. Edad Media en la que ese derecho divino, me vais a perdonar, pero a veces tenemos un pequeño atasco en la garganta, ¿verdad? Pues ese derecho divino pasa a ser de la voluntad de Dios a la voluntad del hombre. En la Edad Media,
con el derecho divino que pasa a ser el derecho del rey. Pasamos a tener esa voluntad de Dios, esa voluntad que está derramándose en los conocimientos de los hombres, pasa a ser la voluntad del rey. La voluntad del rey. Y esa idea que tenía el apóstol Pablo de que sométase toda persona a las autoridades superiores viene desgraciadamente contaminada, en la que el rey va a ser ahora el que va a suministrar y a administrar ese derecho divino. El rey legisla, como conocéis, en la época absolutista de la Edad Media y de la Baja Edad Media. El rey legisla con sus decisiones. No existe norma, existe decisión. Se prodiga en la Edad Media y da fortaleza, como hemos dicho, al absolutismo. Los solajes del derecho divino en el momento posterior a la división de poderes son lo que nos lleva en una reacción de nuestra sociedad a pensar que realmente necesitamos una división de poderes que vendrá en la época moderna. Pero fijémonos cómo, avanzando en el tiempo y en contradicción con lo que tendría que ser la evolución del hombre para también la evolución del derecho, nos hemos encontrado con una contradicción. Resulta que el pueblo judío, como seguidamente veremos, el pueblo judío que desarrolla toda una serie de normas de carácter ético y de carácter jurídico, que las escribe, las enseña y las practica, queda perdido, queda en el olvido cuando ese primer germen del derecho divino pasa a ser el derecho del rey en la Edad Media. Incluso en nuestros días, en el Estado español, bueno, hace unos cuantos días de nuestros días, quiero decir, pero si miramos el artículo 77 del Código Civil, en su versión anterior a la de 1958, como seguramente sabéis, en 1958, un año después de que yo naciese, el Código Civil sufre un cambio. Pero en momento anterior, fijaos lo que el Código Civil, nuestro Código Civil, en Cataluña se aplica ya menos, ¿verdad? Porque está el Codi Civil catalá, pero en el resto del territorio común se aplica de una forma natural, completa y extensa. Fijaos lo que decía el artículo 77 de nuestro Código Civil en la versión anterior al año 1977. Dice: los requisitos, forma y solemnidades de la celebración del matrimonio canónico se rigen por las disposiciones de la Iglesia Católica y del Santo Concilio de Trento, admitidas como leyes del reino. Eso decía nuestro Código Civil hace nada más que 60 años. No llega a 60 años, decía eso. Es decir, que ese derecho civil estaba sumergido en mandatos de carácter religioso que venían de la autoridad civil, como un solaje que nos venía de la Edad Media. Pero regresemos nuevamente al concepto de derecho divino en el pueblo judío. Como decíamos, existe un gran hecho diferencial en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un material que amable. Muchísimas gracias por el agua, ¿eh? El Evangelio habla del que dé un vaso de agua fría, ¿verdad? Estamos en invierno, debe estar bastante frío. No te preocupes. Muchas gracias, Marita. Pues decimos que existe un hecho diferencial muy importante en el pueblo judío. Los pueblos aledaños al pueblo judío en aquella época no estaban codificando. La codificación, tanto griega, pero sobre todo romana, viene con mucha posterioridad. ¿Recordáis el Código de Hammurabi? El primer texto que aparece, pues el Código de Hammurabi es del año 1700 antes de Cristo. Código de Hammurabi. Y las normas que aparecen en el Pentateuco son del siglo VII antes de Cristo.
Es decir, con una antigüedad muy superior, muy anterior y mucho más contundente. Tenemos que desde la antigüedad entramos en una codificación normativa, a diferencia de los pueblos que generaban las leyes por medio de las decisiones de sus mandatarios, de sus simples jurisprudencias, podríamos decir. El pueblo judío es el protagonista de todos los escritos contenidos en la Biblia y hay que significar que es el colectivo social de mayor potencia y que confiere al derecho divino, toda vez que bajo la idea de ser el pueblo escogido de Dios, dispensaría toda su atención jurídica al derecho que dimana de las normas divinamente entregadas. Dentro del marco de ese derecho divino podríamos hallar episodios remotos, como sería la delimitación de lo que no se podía hacer. ¿Recordáis qué sucede en el Edén? Según el relato del Edén, en él se regulaba una relación entre Dios y el hombre a través de una incipiente norma de conducta. No existe en ese momento todavía una codificación, pero aunque no pueda calificarse como norma jurídica lo que se establece en la relación del hombre y Dios ya en el Edén, no es exclusivamente religiosa. No está exenta de un germen normativista que informará, desde luego, más adelante la ideología de las reglas con dimensión jurídica. Arranca el bloque normativo del Pentateuco en el episodio del Sinaí, o la Constitución de Dios. Ahí tenemos a un pueblo que ha salido de la esclavitud con un líder que podríamos decir no era un don nadie, si me permitís la licencia, una persona que había sido educada en la corte egipcia. En aquella época, la civilización más potente, más formada, y ahí estaba Moisés liderando a ese pueblo que como nosotros, como tú y como yo, tenía sus dificultades y sus virtudes, liderándola y acercándose al primer episodio del derecho que iba a formarse en el pueblo de Israel. Para mí, en el monte Sinaí, Dios entrega la constitución de las relaciones humanas. Con la entrega de las tablas de la ley, conteniendo los ya, desde luego, conocidos 10 mandamientos, se abre el camino para considerar la primera norma escrita que incumbiría al pueblo de Israel. Un somero análisis del contenido de los 10 mandamientos nos lleva a concluir que el derecho divino, en aquel momento, delimitó dos tipos de relaciones. Las relaciones sociales, dejando sentados principios que han llegado hasta nosotros, relativos a la preservación de la vida, de la propiedad, la veracidad en el testimonio, la fidelidad familiar y del matrimonio. La regulación o el inicio de las relaciones sociales como primer bloque o primer elemento de este cuerpo jurídico que va a ser articulado a partir del desarrollo normativo mosaico. Y también las relaciones entre hombre y Dios, llamadas religiosas, aunque no hay que olvidar que la religión tiene más que ver con la organización de los hombres en su relación con Dios que con la propia comunicación personal e individual de uno y de otro. La relación del hombre y Dios forma parte en todo momento del cuerpo normativo del pueblo de Israel. Desde luego, si nuestros juristas, nuestros legisladores tuviesen un poco más de visión de que la norma jurídica tiene que regular no solo las relaciones meramente humanas, sino aquellas que nos tienen que llevar a la consideración de la ética y a la consideración de la relación con Dios, seguramente nos iría mucho mejor. Estamos hoy día en la modernidad del siglo XXI acostumbrados a legislar y a recibir legislación en base a los errores de los demás, en base a las excepciones de los demás. Cuando tenemos corrupción, legislamos contra la corrupción. Pero no nos planteamos cuál es el germen y el nacimiento de la corrupción. No. Simplemente tratamos de ser paliativos y nunca preventivos.
Si nos damos cuenta, la norma jurídica que afecta al pueblo de Israel es una norma que trata de ser preventiva. Preventiva en el sentido de regular las relaciones no meramente sociales de unos y otros, de establecer las líneas rojas o la delimitación de esos límites que tiene que haber naturalmente en la relación entre unos y otros, como también para determinar y establecer las relaciones entre el hombre y Dios. El Decálogo, ¿qué es? ¿Es una alianza? ¿Es una ley? ¿O es un compendio de principios universales? El Decálogo, que aparece, como sabéis, en 3 momentos distintos, en 3 episodios y en 3 pasajes diferentes, en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio. ¿Qué es realmente el Decálogo? ¿Qué es lo que Dios quería decir con los 10 mandamientos que establece a través de escribirlos en tablas de piedra? El Decálogo, la norma escrita con el dedo de Dios, ¿qué es exactamente? Podemos contemplar el Decálogo como una alianza, un pacto entre Dios e Israel. Un pacto entre Dios y el hombre, establecido como en aquel entonces estaban estableciéndose concesiones reales o pactos de vasallaje. Una de las cosas que los pueblos de aquella época tenían por costumbre era recibir pactos de vasallaje. ¿Cuándo se establecían los pactos de vasallaje? Cuando un pueblo conquistaba a otro, establecía un pacto de vasallaje. Establecía una serie de normas preliminares diciendo por qué se establecía ese pacto de vasallaje. Después establecía una serie de normas y limitaciones y determinaba también una serie de premios o bendiciones. Si nos fijamos, la escritura del Decálogo, la escritura de Éxodo 20 o de Deuteronomio 5, responde a ese formato. Responde al formato de yo soy vuestro Dios que os saqué de la tierra de servidumbre. Desarrolla toda una serie de normas de relación entre hombres y mujeres y entre hombres, mujeres y Dios. Determina además unas normas de las llamadas apodícticas, es decir, no harás todas estas cosas. No solamente unas normas casuísticas de las que luego hablaremos y que son las que desarrollan realmente el cuerpo jurídico del pueblo de Israel, pero establece unas normas apodípticas: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Sin determinar, si nos fijamos, ningún tipo de consecuencia, como luego van a aparecer en las normas casuísticas de desarrollo del Decálogo. Por lo tanto, entendemos que, en primer lugar, el Decálogo debe ser contemplado como una alianza. Dios asegura bendición al pueblo que cumpla el pacto. Éxodo 34:10. Dios asegura bendición al pueblo que cumpla el pacto establecido por el propio Dios. Es decir, que la norma jurídica nace en sus primeros compases, en sus primeras normas, como la Constitución, con un seguro de bendición para el pueblo que lo vaya a cumplir. Tenemos también la norma del Decálogo vista como ley, aunque carece, como decíamos, de prescripciones de castigo, y por tanto quizá no podríamos calificarla como una norma jurídica positiva propiamente dicha. Sí que debemos entenderla como una norma básica pendiente de desarrollar. Lo mismo que sucede con nuestras normas constitucionales en los distintos países, empezando por el nuestro, España. Y fundamentalmente, a mi modo de ver las cosas, también aparece el Decálogo como un compendio de principios universales.
a mi entender, esa concepción del decálogo de principios universales, de mandamientos más que de leyes, de consideraciones más que otra cosa. El decálogo ofrece justamente principios religiosos y principios sociales que, si nos damos cuenta, son aplicables no solo a todas las culturas, sino a todos los tiempos. Podríamos aplicar directamente toda la normativa del decálogo sin hacer ningún tipo de adaptación directamente a nuestro siglo y a nuestra civilización actual. Además, su proyección universal, que no solo se ha proyectado hasta nuestros días, ha dado al derecho judaico un contenido singular y una dimensión sin parangón en el desarrollo jurídico de otros pueblos. Pero a partir de esa constitución, de ese decálogo que aparece en el episodio del monte Sinaí, ¿cuáles son los pronunciamientos del derecho hebraico? ¿Cómo se va a vertebrar, cómo se va a desarrollar este derecho hebraico? A partir de los 10 mandamientos de la constitución del pueblo de Israel como nación, como Estado, nace, naturalmente, la necesidad de codificar las relaciones, entre los individuos. Esos pronunciamientos de la codificación judaica se revestían, como apuntábamos hace unos instantes, en 2 líneas fundamentales. La línea de la ley casuística, formando todo un elenco de leyes de comportamiento, resolviendo las dificultades sobre lo correcto o lo incorrecto y las consecuencias directas de las vulneraciones de las normas. Normas que normalmente se estructuraban en un sí y entonces. Por ejemplo, si alguno hiriere a su siervo o sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Será castigado, después veremos cómo. Será castigado con las normas jurídico-penales de aquella época. Esa norma casuística se desarrolla de una forma absolutamente extensa en el pueblo de Israel, con una serie de códigos que más adelante veremos. Tales normas nacieron en base a la constitución del Decálogo y a una serie de normas consuetudinarias entendidas y aplicadas por el pueblo que las conocía y las practicaba. También, y en segundo lugar, la segunda fórmula de aplicación es la ley directa o apodíctica, como no matarás, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Normas todas en imperativo que iban a tener que ser cumplidas sin más. Normalmente, y como hecho diferencial también de otras normas escritas, como por ejemplo el Código de Hammurabi, las normas del pueblo judío contenían lo que hoy nosotros llamamos exposición de motivos. Exposición de motivos que se desarrollaba de una forma mucho más breve, mucho más escueta que hoy nosotros tenemos. Se justificaba, por ejemplo, no oprimir a los extranjeros porque los judíos también habían sido extranjeros. Así lo encontramos en Éxodo 23:9. O se declaraba que no había que honrar a imágenes porque Dios era un Dios celoso. Éxodo 25. La exposición de motivos es un elemento más, un elemento diferencial más que hemos de tener en cuenta para considerar la calidad y el desarrollo del derecho en el Pentateuco. Existían penas severas por crímenes contra la ley de Dios. Y ahí venía el enlace en la relación de la norma jurídica hebraica, norma social, norma religiosa. Se establecía la pena de muerte, la pena capital para la blasfemia, para la idolatría, para la bestialidad, para el incesto, para la sodomía, la pena capital. Normas que estaban establecidas dentro del elenco de normativas religiosas. Existían otros castigos moderados para delitos menos graves, limitando, por ejemplo, los azotes y los golpes a 40,
Trataba en aquel momento el legislador de la época de ser moderado. Y se establece algo muy curioso, que es otro de los hechos singulares y diferenciales, el establecimiento de las ciudades de refugio. El homicidio, igual que el asesinato, así como nosotros lo regulamos de una forma, por lo menos en nuestro país, de una forma que a la gente se le antoja escasa, en la época judaica el asesinato estaba, desde luego, penado con la muerte. El homicidio también, en determinados casos, salvo que fuese un homicidio accidental o preterintencional. Los homicidas culposos podrían tener derecho a refugiarse en las 6 ciudades de refugio que habían sido establecidas. Se iban a refugiar allí, no fuera de ellas, pero dentro sí que podían tener la protección de la figura del vengador de la sangre. Algo que a nosotros se nos aparece como absolutamente exagerado. Pero en aquella época, en la normativa del Pentateuco, existía esta figura del vengador de la sangre. El vengador de la sangre era el miembro de la familia que iba a ir a dar muerte al que había dado muerte a ese otro miembro de su familia. Y aunque nos parezca realmente sorprendente, aparece un principio en ese momento, en el momento en que se están formando las ciudades de refugio y se están dictando ya esas normas que van a codificar esa normativa casuística, aparece el principio de la ley de talión. ¿Qué significa talión? Talión significa identidad, idéntico. Y aunque pueda sorprendernos, la ley del talión representó en aquel momento una evolución enorme a la conformación jurídica de la época. Porque a lo que estaba acostumbrado el pueblo en aquella época no era precisamente a aplicar el talión, a aplicar la ley del talión. A nosotros nos parece exagerado eso de ojo por ojo y diente por diente y vida por vida. Nos parece exagerado porque no se nos ocurre que cuando uno produce lesiones a otro haya que producirle las mismas lesiones a él. Nuestra evolución en nuestra mentalidad y en nuestra concepción de la justicia y de la proporcionalidad de las cosas nos ha apartado de esa norma y de esa línea de pensamiento. Pero en aquella época lo normal era una exorbitante venganza contra una actuación dañina por parte de cualquier persona contra otra. Por eso la implementación y la implantación del principio de la ley del talión como concepto de identidad del castigo, que también aparece en el Código de Hammurabi en el 1700 a.C., la ley del talión en realidad supone un enorme paso en la evolución jurídica, pues limita el castigo a la identidad del daño causado por el delito. Esa es la evolución de la ley del talión, sin permitir las venganzas exorbitantes que en muchas ocasiones se estaban produciendo. A partir de ahí, a partir de ese principio de la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, de ese contenido justo y equitativo de la norma jurídica, es que va a desarrollarse el importante abanico normativo cuyo alcance excedería ya meramente de lo religioso, aunque nunca dejó de incluirlo en sus normas. Si contemplamos el Pentateuco como un compendio normativo, tendremos que decir que efectivamente en esos 5 primeros libros de la Biblia, libros que no son precisamente breves, sino extensos, se dedican a exponer de una forma extensa las normas jurídicas adoptadas por el pueblo de Israel. Los aludidos libros se hallan ubicados en el compendio que los teólogos de la época desarrollaron. Y en esos libros, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, también el Génesis,
En especial el último, el denominado de la segunda ley, contienen de forma exhaustiva la regulación de muy diversas normas de obligado cumplimiento y, por tanto, de carácter claramente jurídico. El desarrollo de la ley tiene lugar con la formación de lo denominado Torá, la Torá, que aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 5. Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Resolvió Moisés declarar esta ley, y ahí viene esa palabra ley, que aparece identificada como la Torá. Pero el concepto, al igual que el término Torá, no es exactamente equivalente o idéntico con el concepto de ley. La Torá aparece en el mundo judaico como una parte de la enseñanza y de la instrucción del pueblo. Desde luego, el pueblo de Israel es aquel pueblo que en aquel momento, aunque haciendo lamentablemente una gran diferencia entre hombres y mujeres, porque los hombres eran los que iban a la sinagoga, no las mujeres, pero desde luego el pueblo tenía una idea clara de la formación que tenía que dar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Esa formación iba a ser una formación jurídica, iba a ser una formación también religiosa. Por tanto, la Torá era, en primer lugar, algo para ser enseñado, para dar instrucción al pueblo judío. De alguna forma, podrá sorprendernos que el pueblo judío esté estudiando derecho, ese derecho que es social y que también es religioso, pero que está siendo estudiado en las sinagogas. En segundo lugar, la Torá aparece como una descripción de todos aquellos mandamientos que hay que cumplir. La norma casuística. Esto es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y en tercer lugar, la Torá aparece como un libro, como un compendio de alto contenido espiritual, las orientaciones sobre cómo vivir. Por tanto, la Torá no es meramente un concepto legislativo o normativo. Resulta desde luego difícil asimilar la Torá como con un discurso meramente jurídico, como un discurso meramente legislativo, aunque sea y contenga la codificación de hechos y negocios jurídicos, la Torá también tiene enormes e importantes vinculaciones éticas, religiosas y espirituales, que a veces, en algunas ocasiones, nos dificultan asimilarla a una norma meramente jurídica. El desarrollo de las leyes del Pentateuco aparecen en grupos que forman 4 colecciones legislativas principales. Esta Torá, que va a desarrollarse con el correr del tiempo, nos va a llevar a considerar estas 4 colecciones legislativas principales. La de los 10 mandamientos y el libro de la alianza como primera colección legislativa, la de las leyes del tabernáculo como segunda colección legislativa y la de las leyes del Levítico como tercera y de las leyes de Deuteronomio como cuarta y última. Los 10 mandamientos y el libro de la alianza están contenidos en los capítulos 20 al 23 del libro del Éxodo, y su exigencia principal es que el rey haga culto a Jehová y que esa sea su prioridad. Es curioso ver cómo la norma jurídica del pueblo de Israel tiene una vinculación directa, no solo en la norma religiosa, sino en la norma espiritual. El culto, la adoración, la alabanza a Dios forma parte del elenco de los 10 mandamientos y del libro de la alianza. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La primera colección dentro de esa legislativa principal primera de los 10 mandamientos y del libro es la del Decálogo. Es de singular valor, pues consideramos como la norma escrita, como decíamos al principio, por el dedo de Dios, sobre la piedra esculpida por el dedo de Dios. Además, esta entrega normativa estuvo acompañada de una especial teofanía
de parte de Dios en un determinado momento, el momento del Sinaí, cuando el pueblo de Israel se conforma como tal pueblo y a partir de ahí va a llegar hasta la tierra prometida. El libro de la Alianza comprende las leyes ratificadas en el Sinaí, incluyendo ya no solo normas de carácter religioso, sino el desarrollo de estas normas civiles y penales, rituales y morales, y se divide en dos partes: el libro de la Alianza A, el libro de los juicios, a modo de un compendio jurisprudencial que contiene las resoluciones. Todo ello lo encontramos en el Pentateuco. Podemos leer en el capítulo 21, desde el versículo 1 del libro del Éxodo hasta el capítulo 2, versículo 17, y ahí encontraremos ese denominado libro de los juicios. Y una parte segunda, el libro de las restantes leyes, con un formato apodíctico, como hemos dicho, con mandatos concisos y concretos. El libro de la Alianza. Porque ya habíamos dicho que el Decálogo, los 10 mandamientos, no era meramente una norma jurídica, sino un pacto entre Dios y el hombre. En segundo lugar, o la segunda colección legislativa, las leyes del tabernáculo, capítulos 25 a 40 del libro del Éxodo, concentrándose exclusivamente en los preparativos del culto a Dios. Contiene dos secciones: las secciones del Dios sobre el tabernáculo y el culto, y la sección de cómo Israel debe obedecer sus instrucciones. La tercera colección legislativa está en el libro de Levítico, las leyes de Levítico, capítulos 1 a 27, de una notable y considerable extensión. Desarrolla en sus capítulos 1 al 16 la parte inicial de toda la norma y aborda en su segunda parte normas sobre el comportamiento sexual, la blasfemia, el jubileo y el año sabático. Contiene en especial estas leyes de Levítico, aparte de su desgranamiento normativo ya muy determinado y específico, contiene tres énfasis principales. Israel, dice el resumen del texto, es incapaz de agradar a Dios, aunque no por ello Dios dejará de preservar su pacto. Un concepto muy trascendente en la norma judía. Reconocemos a través de nuestras normas que somos incapaces de cumplir con nuestras normas, de cumplir con nuestros pactos con Dios. No así Dios con nosotros. El segundo énfasis que encontramos en las leyes de Levítico: Israel puede experimentar las bendiciones escogiendo obedecer la ley de Dios. Actos de la voluntad. En primer lugar, el primer énfasis: yo soy incapaz de obedecer toda la ley de Dios. En segundo lugar, puedo experimentar bendición si escojo obedecer la ley de Dios, aunque no siempre la cumpla. En tercer lugar, la ley convierte a Israel como un pueblo distinto de todos sus vecinos, porque es la ley que Dios le ha dado. Si nos fijamos, esos tres énfasis de las leyes del Levítico tienen una proyección exactamente aplicable a nuestra proyección cristiana. Dios siempre cumple con su fidelidad, aunque nosotros no lo hagamos. Experimentaremos bendición si obedecemos la voluntad de Dios. Y por el hecho de obedecer la voluntad de Dios, seremos gente diferente. Qué curioso ver que los énfasis de las normas del pueblo de Israel contenidas en el Pentateuco hace tantos cientos y cientos de años son exactamente el mismo principio y énfasis que hoy día debe presidirnos como personas cristianas, como juristas cristianos. El cuarto o la cuarta colección legislativa que aparece en el Pentateuco, en este desarrollo de la Torá, son las leyes de Deuteronomio, discursos de Moisés en las llanuras de Moab. Estamos ya en otro momento. Las tres primeras colecciones legislativas tienen que ver con el desarrollo
de la norma de la alianza del Decálogo, lo que sucede en el entorno de Sinaí. Las normas de Deuteronomio o Segunda Ley tienen que ver con las llanuras de Moab. ¿Y qué son las llanuras de Moab? El prólogo, el preludio de la entrada a través del paso del río Jordán al pueblo, a la tierra prometida que será dada al pueblo de Israel. En esas llanuras de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés desarrolla toda una serie de discursos y por eso Deuteronomio se convierte en la ley predicada, no solamente enunciada, sino predicada, recomendada por Moisés. Se trataba, por tanto, de estimular al pueblo al cumplimiento de la ley de Dios en su vida. El desarrollo de la Torá, intentando que esas leyes sean el alimento para el pueblo. Deuteronomio 8:3. En ese texto conocido en boca de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios no es otra cosa que la ley social y la ley del pueblo relacionándose con Dios. Las enseñanzas de las leyes por los ancianos, no por los juristas, sino por los ancianos, en Deuteronomio 27, son las que van a preparar el acceso a la tierra prometida. Y en base y a partir de estas colecciones legislativas de la zona, dadas en el momento y lugar del Sinaí y dadas en el momento y lugar de las llanuras de Moab como prólogo de acceso a la tierra prometida, llegamos al contenido del derecho positivo del Pentateuco. Hallamos en su texto regulación, como seguramente conocéis, en la que se establecen leyes sanitarias referidas a las relaciones sexuales, a las enfermedades infectocontagiosas, a los alimentos. Encontramos también leyes humanitarias relativas a la conducta que había que observar en relación con los extranjeros, con las viudas, con los indigentes. Si nos damos cuenta, la norma está supliendo en muchas ocasiones los desconocimientos científicos de la época, porque todas esas normas sanitarias lo que están haciendo es proteger al pueblo a través del cumplimiento obligatorio de esas normas, están protegiéndole en realidad de daños de los que no va a poder defenderse, habida cuenta su falta de conocimientos científicos, médicos, clínicos, sanitarios. Igualmente, está ayudándose a través de estas normas a suplir lo que hoy día nosotros tenemos como la acción social del Estado. Las viudas en aquella época no tenían pensión de viudedad. Los huérfanos tampoco. Por lo tanto, la normativa humanitaria o socializante es la que busca en la conducta del pueblo de Israel observar una buena relación de protección con todos aquellos que tienen dificultades objetivas grandes, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los indigentes. Leyes sobre la esclavitud. A nosotros se nos antoja como una cuestión hoy día inaceptable, la cuestión de la esclavitud. Pero en aquella época era exactamente así. Y se intentó, se hizo y se desarrolló una norma sobre la esclavitud. Leyes sobre la guerra y sobre los botines de guerra. Regulación de los delitos contra las personas. La regulación de los delitos contra la propiedad y la regulación de los delitos contra la divinidad. Concepto absolutamente extraño a nuestra norma jurídica actual. Contienen también leyes procedimentales, la regulación de cómo funcionarán los testigos en juicio, la regulación del derecho sucesorio hereditario, la regulación de la responsabilidad civil de dueños y de amos, el nombramiento de los jueces y de los tribunales de distinto rango, y un principio que seguro que nos llamará la atención. En Deuteronomio 1, 16, 18, el principio de la no discriminación ante la ley. Un principio que a nosotros se nos antoja como muy
moderno, que está incluido en nuestra Constitución española y del que nos sentimos seguramente orgullosos porque en el momento en que fue aprobada, en el año 1978, suponía la evolución, entre otros, del pueblo evangélico para no ser más discriminado. Pues qué curioso que en el libro del Deuteronomio, en el primer capítulo del libro de Deuteronomio, aparece el principio de la no discriminación ante la ley. Como estamos viendo desde el primer momento, la norma jurídica del pueblo de Israel contenida en el Pentateuco es la más evolucionada de todas y está pudiendo proyectarse aún hoy día en nuestro ordenamiento jurídico. El compendio jurídico hebreo basado en el Pentateuco, en las leyes de Moisés, a lo largo de la historia se desarrollan en la contextualización de esa norma a través de lo que se ha llamado por el propio pueblo judío el Talmud. Así que tenemos la formulación de las primeras enciclopedias jurídicas, el establecimiento de la Torá, que va a desarrollar todas esas normas positivas y procesales, positivas y adjetivas, pero luego necesitamos una contextualización de esas normas, porque el pueblo va a cambiar de lugar, el pueblo va a cambiar de siglo. Y es precisamente el desarrollo de la contextualización de la norma que se va a desarrollar a través del Talmud, en el que se recogieron todas las tradiciones, usos, costumbres, jurisprudencia, recibidas oralmente de los procesos judiciales más importantes. Con ello, se daría lugar a la formación del derecho civil y del derecho canónico sistematizado. El Talmud, conformado como una auténtica enciclopedia jurídica, contenía 4 secciones. La sección de la Mishnah, o colección codificada de preceptos y normas dadas por los rabinos. Ahí tendríamos lo que nosotros llamaríamos nuestros códigos civil, penal, administrativo. La Mishnah, o codificación actualizada, en permanente proceso de actualización. En segundo lugar, la segunda sección de este Talmud, estaba la Gemara, o comentario a las cuestiones dificultosas de la Mishnah. Es decir, una especie de libro de instrucciones de la norma, una especie de exposición de motivos, diríamos nosotros hoy, por qué existe esta norma que contiene la Mishnah. Pues tenemos la segunda sección o segundo bloque, también normativo, que es la Gemara, como comentario de las cuestiones difíciles de la Mishnah. En tercer lugar, y como recopilación jurisprudencial de las decisiones de los sabios y de los tribunales en cuanto a las cuestiones judiciales y legales en disputa, tenemos la Halakha, que contiene la jurisprudencia del pueblo de Israel. Y en cuarto lugar, y como compendio de procesos civiles y anécdotas judiciales ilustrativas de la norma jurídica, tenemos la Haggadah. Son palabras un poco difíciles de pronunciar. Yo no sé si las pronuncio del todo bien, pero así es como están escritas. Las 4 secciones que componen el Talmud y que van a ayudar a la evolución y la contextualización de la norma jurídica. Si nos damos cuenta, ya en esta segunda parte del desarrollo normativo del Pentateuco, tenemos lo que sería una réplica de nuestra fórmula jurídica actual: norma, doctrina, jurisprudencia. Exactamente lo mismo que hemos explicado en el Talmud es lo que hoy día nosotros utilizamos como norma, doctrina y jurisprudencia. También contiene el Pentateuco la organización jurisdiccional. La justicia estaba organizada a través de tribunales ordinarios compuestos por 3 jueces, uno por cada parte litigante y un tercero en discordia, como una especie de juzgador dirimente. Se hallaban ubicados estos tribunales en las puertas de las ciudades y sus competencias eran de asuntos civiles, en principio de escasa cuantía.
como quizá los juzgados de paz que hoy día tenemos. También los procesos penales por delitos leves, justamente en la competencia de lo que nosotros hoy llamaríamos juzgados de paz o hace unos cuantos años juzgados de distrito. Existía una segunda instancia dentro de cada una de las ciudades que era denominada el Consejo de la Ciudad. Y existía también el Tribunal Especial o Sanedrín, compuesto por 23 personas, 23 sabios. A dicho tribunal estaba reservado el conocimiento de los delitos que pudiesen conllevar la pena capital. Para condenar, a través del Sanedrín se necesitaba una mayoría de las 2/3 partes. Para absolver, bastaba con la simple mayoría. Existía un Sanedrín en cada una de las provincias y uno mayor que era el de Jerusalén. Sus componentes, y puede que nos llame la atención también esto, eran escogidos por sufragio universal. No había oposiciones en aquella época, no había judicatura. Eran elegidos por sufragio universal. El pueblo escogía a sus propios jueces. La superación del Pentateuco. Un pueblo anclado en sus propias normas difícilmente podría evolucionar. La ley del talión, que en su momento supuso una gran evolución, un paso de gigante en la limitación del desenfreno, de la aplicación de la venganza, esa ley de la identidad del daño producido por el delito con el daño que iba a causar la aplicación de la pena, fue superada por Jesús. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Difícilmente encontraremos un texto de mayor plenitud que este dado por Jesús en el Sermón de la Montaña. La superación del texto mosaico, la superación del Pentateuco, la superación de la ley del talión y al mismo tiempo la ligazón y la unión de la norma jurídico-social con la norma religiosa. Jesús empieza a hablar y empieza a referirse exclusivamente al ojo por ojo y diente por diente. La identidad del daño, la identidad de la pena. Pero él dice, pero yo os digo, vamos a superar, vamos a cumplir esta ley en el sentido de hablar de un nuevo mandamiento. El gran mandamiento. Pero al mismo tiempo vemos cómo Jesús dice, ¿para qué? ¿Para qué todas estas cosas? ¿Para qué vamos a superar este principio de la ley del talión? ¿Para qué yo os voy a dar ahora una nueva ley? Pues para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No se trata solamente de cumplir la ley. Se trata de acercarse a Dios a través de la superación de la ley. Y ahí está, precisamente, la superación del Pentateuco, algo que debe impulsar nuestra mente y nuestro corazón en el siglo XXI.
la superación de la ley a través de la formulación en la mente de las personas del gran mandamiento, que ya aparecía en el libro de Deuteronomio. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escribe esto en el poste de tu casa y en las puertas de tu ciudad. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. No son palabras que superó el legalismo del pueblo judío e implantó la ley del amor a Dios y al prójimo. Dios, ese gran amante del derecho, Isaías 61:8, porque yo, Jehová, soy amante del derecho. Es el amante de la justicia. En ese texto que hemos puesto en nuestro como una especie de lema en nuestra convocatoria de hoy. Fluye el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. El derecho y la justicia siempre han salido de la boca de Dios. Pensemos en nuestro siglo XXI lo que queramos pensar, pero siempre ha salido de la boca de Dios, quien nos llama a recibir cada día su palabra como elemento vivo y eficaz, que nos conduce a la auténtica y verdadera libertad. Recordamos las primeras palabras de esta comunicación, de esta ponencia: la verdad, anudando el concepto de verdad al término y al concepto de justicia. Jesús dijo: si permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.